Mientras tanto, usted va a tener su Biblia abierta en Primera de Samuel. Hoy tenemos un largo recorrido por distintos capítulos de este precioso libro. Primera de Samuel, capítulo 8. Por allí podemos empezar. Muy bien. Y es que tengo que ir lubricando la garganta porque me quedé casi afónico esta semana después de cantar los goles de la Vinotinto. Hoy juega la Vinotinto a las 8. Dios bendiga Jamaica, pero hoy ganamos, en el nombre de Jesús. Vamos a rogar al Señor que nos vaya bien en nuestro juego de hoy. Qué alegrías nos ha traído esto a los venezolanos en estos últimos días. Bien, pero el capítulo 8 de Primera de Samuel, habíamos meditado y ya me he detenido un largo momento en él, porque para mí resulta absolutamente fascinante, interesante, maravilloso observar cómo la cosmovisión cristiana nos brinda una perspectiva integral de la vida. Hay un libro que pienso yo fue uno de los mejores libros que me leí en mi juventud. Tuve la grata bendición de que me criara una mujer lectora, mi mamá. Su mayor hobby era la lectura y siempre desde mi infancia tuve la curiosidad de ver qué rayos hacía ella con un libro en la mano. Y la curiosidad por sus libros me llevaron por los derroteros propios de la formación académica en el orden filosófico. Y eran los libros que podía explorar, ¿no? Recuerdo el memorable encuentro que tuve con Bertrand Russell a los 9 años del libro El conocimiento humano, donde tenía un apartado de astrofísica que creo que fue uno de los mejores resúmenes de ciencia que pude yo disponer en esa edad. Lo cierto es que dentro de esa literatura y dentro de la formación que la lectura y las competencias que ella nos puede brindar, nos encontramos con que este libro del que yo les estoy haciendo mención, que quizá fue uno de los mejores libros que yo pude haber leído en mi vida, estamos hablando del libro de James Edwin Orr, La concepción cristiana de Dios y del mundo, un conjunto de conferencias que se brindaron en la Universidad de Oxford, donde el doctor James Edwin Orr se esforzó por brindar una perspectiva integral de la cosmovisión cristiana, una perspectiva que le permitiría a la espiritualidad cristiana entender de que nuestra concepción del mundo no se limita a nuestra dimensión litúrgica, ceremonial, a los aspectos formalísticos de la sociología intraeclesial, sino que nos encontramos ante un auténtico bosquejo y planteamiento que no estaba equivocado Lyotard cuando lo diría que era uno de los grandes metarrelatos de la historia de la cultura occidental. Estamos ante una visión totalizante de la vida, integral e integradora, como lo diría Alfonso Ropero. Estamos ante una auténtica visión integral del mundo, en donde incluso la visión del Estado y la actividad política tiene una interpretación también desde las arenas propias de nuestra espiritualidad cristiana. Es interesantísimo ver esto. Esto quizás no son los aspectos que cotidianamente se emplea el púlpito para hablar de estos temas y que seguramente para muchos podrían sonar como temas muy profanos para ser objeto de debate, de discusión o de exposición por parte del predicador. Sin embargo, si está en la Biblia es porque todo el consejo divino tiene que ser anunciado. Y quizás lo que por largas semanas y por largos momentos en nuestros encuentros acá en el púlpito hemos dicho, hemos celebrado y hemos enseñado, de alguna forma la espiritualidad cristiana dejó una impronta maravillosa en la cultura de Occidente gracias a que justamente la concepción del hombre consagrada en este libro vino a contrastar abiertamente con las concepciones jurídicas del derecho romano, por ejemplo. Permítame decirle que en el derecho romano los esclavos no eran personas. Los que han estudiado aquí derecho y recordarán derecho romano, los esclavos estaban dentro del apartado de los animales domésticos e incluso de los utensilios domésticos.
Y esa célebre expresión que tanto yo les he reiterado de cómo era interpretado en la visión jurídica del mundo antiguo y del mismo Imperio Romano, la visión del esclavo era la de ser un instrumentum vocale, una herramienta que habla. Un esclavo no es una persona, un esclavo es una herramienta que habla. Y por eso usted puede ver que esta onerosa carga de vergüenza que la historia de Occidente tiene con referencia a la idea de la esclavitud y las imágenes interétnicas que luego derivó del descubrimiento de América en el siglo XV, XVI, brindaron una interesante forma, una vergonzosa manera de ver por qué tú no reconoces en el indígena, por qué tú no reconoces en el negro, por qué tú no reconoces en el rojo o en el amarillo la dignidad humana que tú predicas en el Evangelio. Entre otras cosas, por desconocer el Evangelio. Por desconocer el Evangelio, no se le confirió la dignidad que el aborigen americano, que el negro afrodescendiente o que el asiático o el moro tendría en su momento, entre otras cosas por el desconocimiento de la literatura sagrada. Pero por largo tiempo yo he venido exponiendo algo que ya Max Weber, César Vidal y muchísimos otros autores, entre ellos el mismo James Edwin Orr, nos vienen a recordar de que estamos ante una cosmovisión que le devolvió la dignidad humana a la condición política y social del hombre. Fueron los pueblos reformados los que después de la consigna de Lutero, después de volver a leer la Biblia, después de decir la sola escritura es la norma infalible de fe y de conducta de la iglesia y de nuestros pueblos, la Ginebra de Calvino, que sirvió de ejemplo social y político de lo que es ser regentado por estos principios, brindó la primera escuela universal, gratuita y obligatoria que el mundo occidental conoció. Y estos pueblos que dijeron, vamos a traducir este libro, no, ya el pueblo no lo entiende en latín. Vamos a llevarlo a la lengua del pueblo. Vamos para que los alemanes lean la Biblia en alemán. Vamos para que los ingleses lean la Biblia en inglés. Vamos a llevar la Biblia al castellano y nuestra versión Reina y Valera es el esfuerzo de dos monjes reformados que se dieron a la tarea de llevar estos manuscritos del Textus Receptus a los documentos y llevarlo a la lengua profana de Castilla. Bueno, este esfuerzo dio un cambio significativo en la historia de los pueblos que sí leyeron este libro y los pueblos que no leyeron este libro. Los pueblos que leyeron este libro, que hoy están en una triste decadencia, dándole cumplimiento a los objetivos escatológicos y proféticos que Dios estableció, brindaron como testimonio en la historia que al acercarse a este documento de manera objetiva, rigurosa, como la Escritura dice, trazando bien la palabra de verdad, cotejando lo espiritual con lo espiritual, esos pueblos lograron robustas democracias, modelos jurídicos que hasta el día de hoy justifican que los caudillos de una nación tengan menos poder que las instituciones de una nación. Las instituciones de los pueblos reformados son más sólidas que sus caudillos. Usted puede ver un Nixon teniendo que dimitir. Ustedes pueden ver a una congresista sueca tener que dimitir de su cargo también por no poder justificar de dónde sacó el dinero para comprar una bufanda que excedía los gastos o más bien los ingresos que ella por parte del Estado podía percibir. Eso explica por qué la mentira es un crimen en los pueblos reformados de la Europa del Norte y de la América del Norte, y por qué prosperan al ritmo de su formación educativa. Ya hemos reiterado eso en muchas ocasiones. Ahora, es interesante ver que los teóricos del Estado liberal, tanto de la escuela austríaca como los grandes pensadores del puritanismo, que fueron los fundadores de las colonias americanas y de la gran esplendor que sufrió el hemisferio, en este caso occidental, de esa experiencia que Enrique Dussel llama la experiencia lesiva noratlántica, que solamente nuestro resentido corazón latinoamericano resiente del Big Brother, del hermano grande,
que de alguna manera nos quitó el privilegio de poder disfrutar lo que ellos han disfrutado. Pues el auténtico origen de nuestro quebranto como cultura, como sociedad, es haber ignorado este libro. Amén, a mí mismo, y así es también. Ese así es fervoroso. Ustedes saben que mi mamá es la presidenta de mi club de fan. Pero no, ella no es la presidenta. Yo tengo una tía que esa sí es la presidenta del club de fan. Imagínense cómo es. Tía Álida conmigo es increíble. Lo cierto es que, mis queridos hermanos, sí hay diferencias de un pueblo que lee la Biblia y un pueblo que no lo lee. Y hay diferencia entre una persona que lee la Biblia y el que no la lee. Hay investigaciones en Harvard interesantes y hay una interesante maestría en neuroteología que adelanta el Instituto Superior de Teología de Latinoamérica, en donde se están demostrando ya de manera incontrovertible que la lectura diaria de la Biblia forja nuevos canales neuronales, mayores interdependencias neuronales, mayores redes de sinapsis entre las neuronas y que permiten, por supuesto, incluso una modificación de la estructura neurológica. Es decir, el cerebro del lector de la Biblia es distinto al cerebro del que no la lee. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Eso explica muchas cosas. Permítame decirle por qué. Ludwig Wittgenstein, el autor del Tractatus Lógico-Filosófico, decía en su libro, en el Tractatus, de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y tiene mucho sentido lo que Wittgenstein advierte, algo que desde Friedrich Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Foucault y gran parte de este giro lingüístico que particularmente lo dio de manera mucho más concreta y mucho más sistematizada Wittgenstein, tanto en el Tractatus como las investigaciones. Wittgenstein vino a decir de que no podemos pensar sin palabras. Las palabras son la arquitectura del pensamiento. Usted puede imaginar sin palabras. Usted puede tener imágenes, pero no razonamientos. El razonamiento es un fenómeno eminentemente lingüístico. Y uno de los grandes quebrantos de la educación, que es un tema que voy a abordar, porque creo que la historia del capítulo 8 de Primera de Samuel 9, 10 y 13 tienen mucho que enseñarnos acerca de nuestras visiones del Estado, nuestras visiones de la educación. Uno de los grandes quebrantos es que nuestros muchachos se están graduando de bachillerato con lo que los sociolingüistas llaman minilingüismo. ¿Qué es el minilingüismo? Que los muchachos tienen un léxico muy reducido. Nuestros muchachos se están graduando en etapas escolares con un léxico de alrededor entre 250 y 300 palabras. Esa es una manera, según Wittgenstein, de tener un mundo muy estrecho. Si los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, si tú puedes reproducir simbólicamente el mundo a través de esta retícula simbólica que es el lenguaje, vas a tener muchos problemas de comprensión lectora, muchos problemas de interpretación de realidades, muchos problemas de competencias para la comunicación, porque, por ejemplo, la Biblia, para leerla, vas a tener que aprenderte algunas 16,000 palabras. Y habrán un conjunto de palabras que usted no entenderá. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Le pasaron por encima a eso como el perro que tumbó la olla. Y usted dirá, ¿qué será eso de saludarse con ósculo santo? ¿Y cuántas palabras están en desuso, algunas de ellas? Sin embargo, el Don Quijote de la Mancha, usted necesitará 8,000 palabras para interpretar el libro. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Profesor, no le entendemos, baje el nivel. No, suba usted el nivel. Esfuércese, incomódese a abrir un diccionario. ¿O es que le da pereza agarrar el celular y preguntarle a Google lo que una palabra significa? Expanda su mundo, hágase un buen lector de la Biblia y le va a suceder a usted lo que el Salmo 119 dice.
Tu palabra ensanchó mi entendimiento. A su nombre sea la gloria. Ensanche su entendimiento, nútrase, abreve de esa fuente. Esa palabra le ensancha el entendimiento. Hay una compañera, amiga, hermana muy entrañable, Julia Vera, profesora de la Universidad del Zulia, doctora de la universidad en psiquiatría, creo que ella hizo su doctorado, y Julia se dio a la tarea de hacer una investigación en Luz donde demostraba que la mayor parte de los estudiantes summa cum laude de la Universidad del Zulia eran cristianos. Son picos de oro, brillan con destrezas comunicativas, entienden más, tienen mayor comprensión lectora, porque un pueblo que lee la Biblia y una persona que lee la Biblia es diferente. Es interesante, no la lea, según esta investigación en Harvard, la diferencia la hace cuando usted lee más de 5 veces a la semana la Biblia. No le pase a usted lo que pasó con la viejita, que se le perdieron los lentes. Le perdieron los lentes y fue a orar con el pastor. Pastor, ayúdeme a orar porque los lentes se me perdieron. Tengo 2 meses y medio que no sé de ellos. Entonces el pastor, náguará, 2 meses y medio sin lentes y están caros. Vamos a orar para que aparezcan esos lentes. Y cuando acuerda, 2 meses y medio después, la viejita lo consiguió dentro de la Biblia así. Y le dijo, no se preocupe pastor, ya no ore más, conseguí los lentes dentro de la Biblia. Ni amagó para buscarla. Ni amagó para ver si estaban por ahí botados, ¿no? A lo mejor no solamente los lentes, usted va a conseguir muchas cosas más en ese libro. Va a conseguir salvación, vida eterna y sabiduría imperecedera. Así que busque ese libro y refúgiese en él. Después de esta larga introducción, para justificar lo que vengo a decirles, es ahora comprensible por qué algunos regímenes totalitarios resulta absolutamente incómodo la promoción de este libro. ¿Por qué la dinastía Ming? ¿Por qué gran parte de la experiencia política en China? Es interesante que los defensores de la libertad y de la promoción de la igualdad de género, los promotores de la igualdad de la mujer, los promotores de la igualdad y de la promoción de la dignidad humana, sean defensores de Corea del Norte, de Palestina, de Siria y en este caso incluso de China. Quieren libertad e igualdad de género, pero vayan a Irán y vayan con sus mismas banderas multicolor a ver cómo les va. A ver cómo les va en la tolerancia islámica, cómo marcha la tolerancia islámica en este matrimonio irracional entre progresismo y dogmatismo islámico. Lo cierto es que en esos regímenes, lo interesante es que los islámicos pueden hacer mezquitas en nuestros pueblos. Usted puede ver, aquí tenemos una mezquita donde la gran élite económica de esta ciudad hace vida allí. Mire nada más las camionetas que están allí, ¿verdad? Y usted puede ver que ahí está la fuerza económica de la región emprendiendo y adelantando un proyecto de resemantización cultural. Vamos a conquistar Europa y América a través del vientre de nuestras mujeres y a través de la conquista de los espacios económicos. Esto es claro y evidente en este momento. Esto, yo no estoy inventando la rueda, esto ya lo han denunciado por distintos medios. Ellos pueden hacer sus mezquitas. En Maracaibo la tenemos detrás de Macro, aquí la tenemos en la Avenida Independencia, en lugares privilegiados de nuestra ciudad. No se les han puesto restricciones, no se les ha dicho que no lo hagan. Tienen libertad para ellos poder vivir su forma y su perspectiva de culto. Sin embargo, si usted va a predicar el evangelio en Arabia Saudita, usted lo matan. El gobierno de Noruega les dijo, ustedes quieren hacer una mezquita aquí, déjennos hacer una iglesia en su tierra y podrán hacer su mezquita. Dijeron, no, no puedes hacer tu iglesia, pues no haga su mezquita aquí. Bueno, pero es que lo que es igual no es trampa. Pero quieren los privilegios de nuestras libertades
pero no hay igualdad ante la ley en estas perspectivas de donde se privilegia y donde se nos interpreta claramente como infieles que tienen que ser objeto de persecución. Ahora, puedo ver que el cristianismo es mucho más benigno, aún de yo no ser cristiano. El cristianismo permite la convivencia con la disidencia. El cristianismo permite que yo pueda vivir con el que no piensa igual que yo. Y de hecho tengo el imperativo de amarle, aún a mi enemigo. En cambio, es muy distinta la perspectiva interétnica que el Islam forja, donde el infiel que no reconozca que Mahoma es el profeta y todo aquel que afirme que Jesús, el hijo de María, es Dios, es un maldito, es un anatema. Cuando le decapitan a usted, ellos consideran que lo están librando del infierno. Lo están eximiendo. Lo mejor que te puede pasar es que yo te arranque la cabeza, porque no vas para el infierno. Ya pagaste con este juicio. Así que te vas y eres libre de condenación, porque la purga de tu pena ya fue garantizada con la ejecución que nosotros adelantamos por ti. Así que agradécenos que te vamos a arrancar la cabeza. ¡Qué maravilla! Y mucha gente no ha advertido esa realidad. Hay que ver que lo que decía Bolívar era verdad. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿No has advertido que destruyendo los fundamentos de tu cultura, que es el cristianismo, estás destruyendo tus libertades? Hay que recordar el café teológico que teníamos. ¿A cuánto les gustaba ese espacio de encuentro? Y a mí me encantaba. Y delirio otra vez por volver al espacio de Cristianismo Hoy, no, del café teológico, al aire libre. Abríamos, después de una breve conferencia, el compás para el debate público. Podía pasar cualquier persona y refutarnos. Y demostrarnos que el cristianismo es una estupidez. Eso nunca lo lograron, ni lo van a lograr. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Pero mire esto. El cristianismo no tiene ningún pudor en exponerse a la evaluación ajena, porque el cristianismo sabe que nada podemos contra la verdad sino a favor de ella. No tenemos ningún. Cristo sigue en la tabla de disección del escepticismo. Evalúen nuestra fe y díganos si está mal. Hemos podido demostrar que no hay civilidad sin cristianismo. Respeto a la disidencia, respeto a la dignidad humana, porque de todos el Señor hizo de una misma sangre, hizo todo el linaje de los hombres, y la afirmación que es un manifiesto de libertad cristiana, la de Pablo a los Gálatas o la de Pablo a Filemón, donde hace apología de un esclavo, le está recordando al mundo y a la historia lo que Pablo decía: miren, ya no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni varón, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta universalidad de la dignidad humana, el concepto de persona humana y persona divina, es un concepto eminentemente aportado por la concepción judeo-cristiana de la vida. Así que, no, como diría Francis Schaeffer, estamos en el final de la era post-cristiana, por lo tanto en el final de la civilización misma. Porque lo que nos esperan son totalitarismos, negadores de la libertad y de la dignidad humana de ustedes abandonar la fe. ¿Quieren esa experiencia? ¿Quieren un rey? ¿Quieren un gobierno autónomo sin el concurso de la sabiduría divina? Qué interesante momento está viviendo Israel, donde ya con el esnobismo cultural de su tiempo, una suerte de progresismo cultural, en este caso Israel le dice a Samuel: no queremos que tú sigas siendo juez sobre nosotros, además tus hijos son corruptos, como si los candidatos de ellos no lo fueran. Porque este es otro elemento de la espiritualidad cristiana, el pesimismo antropológico. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es corrupto, está constitutivamente lesionado por el pecado.
Y pensar que este es bueno y este es... No, hermano, son buenos y malos en la medida en que se subordinen a la voluntad de Dios. Pero el hombre por naturaleza es corrupto, está ávido de darle la espalda a Dios. Y es maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que en este momento de Israel sucedió, creo que es ejemplar para nuestros pueblos, para la realidad social y política latinoamericana. Qué interesante esto que nos dice Matthew Henry en su comentario. Me resultó interesante teniendo presente de que Matthew Henry tenía formación puritana. Una alta influencia tuvo esta concepción de fe en la robusta concepción de democracia americana, que luego serviría incluso de ejemplo para nuestros próceres. Venezuela no celebra el 5 de julio el firma del acta de su independencia por una contingencia histórica. Ellos querían celebrarlo el mismo día de la fecha de la Revolución Americana, el 4. Son aspectos de nuestra historia que hay que recordar. Aún nuestro Bolívar tenía una profunda admiración por la visión parlamentaria y esta visión que luego le criticaría a Santander, de esta presidencia vitalicia a la que luego la comunidad latinoamericana diría, bueno, nos costó trabajo sacar un monarca, ahora te vas a constituir tú en un presidente vitalicio de la Gran Colombia. Pero esta concepción del Estado parlamentario y esta visión era más inglesa que francesa. Son los aspectos de revisión histórica que tenemos que hacer y cómo el protestantismo, a través de distintos otros factores, también formaron parte en la visión del Estado de nuestra formación de la nación. Pero más allá de esto, miren lo que Matthew Henry nos comenta sobre esta perspectiva del capítulo 8 del libro de Samuel. Si desean tener un rey como tienen las naciones, que tengan en cuenta, punto 1, que un rey ha de tener una guardia numerosa y una multitud de ayudantes. Miren qué interesante. ¿Y de dónde los va a sacar? Por supuesto, tomará vuestros hijos, verso 11, y los pondrá a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, verso 12, y tenerlo además como un privilegio. Yo les había dicho que esta concepción del Estado, que es uno de los grandes vicios de nuestra visión del Estado latinoamericano, es que la burocracia genera privilegios. ¿Y de dónde viene la expresión privilegio? Habíamos dicho que en su matriz filológica es una expresión latina, privix lex, ley privada. Esto funciona para mí, pero no para usted. Esto es para mí, esto es un privilegio, yo soy un jerarca, yo tengo un cargo encumbrado, esto es un privilegio mío. Pero no estamos a igual distancia de la ley, usted y yo como burócrata del Estado, no estamos. Al punto que algunos de estos monarcas, entre ellos Bismarck, el mismo Oliver Cromwell y otras expresiones de liderazgo político a lo largo de la historia, han llegado a decir, el Estado soy yo. Yo soy el Estado. Con esto queriéndonos decir algo, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, sino como decía la célebre canción argentina, sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo, y sobre yo solamente está mi sombrero. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo no tengo que decir quién está por encima de mí, porque ya Maquiavelo nos había enseñado de que el Estado no tiene que estar subordinado a una instancia distinta, sino a él mismo. Pero un cristiano, y lo que en este caso Samuel le está reprochando al pueblo, ustedes quieren que repose el poder absoluto en un hombre. Ustedes no saben que el poder delegado indefinidamente en un hombre siempre degenera en tiranía y en privilegios. ¿Quieren eso? Porque un cristiano dice, sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo, y sobre yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual está reservada y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero eso no es, en un estado secular no podemos esperarlo. Esa es una intervención grotesca de nuestra visión,
pero qué bueno que Bukele está recordándole a las naciones de que sí es necesario darle gloria, honra y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Le parece una profanación de la separación de la iglesia y el Estado? No, aquí no se está metiendo la iglesia. Se está metiendo es la palabra de Dios en todo caso. Y en todo caso, más allá de esas burocracias religiosas y eclesiásticas que también están preñadas de corrupción. Porque el evangelio burocratizado también es una de las cosas más corruptas que yo conozco. Cuando se utiliza la fe como un factor de poder, de manipulación política y social. Usted va a ver a cristianos afirmar, como por ejemplo la Fraternidad de Ministros Luteranos de Berlín, parado frente a Hitler así, diciendo de que lo mejor que le había pasado a la Alemania del primer tercio del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, era que Hitler fuera el presidente de esa nación, el líder que reivindicaría la vergüenza histórica de la Primera Guerra Mundial. Los pastores. Y Pío XII, el que tiene nombre ahorita en el colegio de los ricos de Coro y de las grandes élites sociales de Coro, tiene el tupé de ser llamado el Papa del Führer. Firmó un concordato, incluso antes que el mismo Mussolini, para garantizar la estabilidad política y económica del Vaticano frente a la inminente contingencia de la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Sí se generan privilegios. Van a poner a trabajar, nos recordaba acá Samuel. Necesitará un gran ejército para guardar sus guarniciones. Habéis de esperar también que tenga un gran número de favoritas y cortesanas a las que después de haberla ennoblecido con título, las enriquecerá a costa de vuestras heredades. Van a tener que enriquecer porque las burocracias necesitan ser mantenidas. ¿Cómo tú mantienes una burocracia? Bueno, tú tienes que darle algo. ¿Y de dónde va a sacar los bienes para mantener el Estado? Decía Urlar Pietri. Por eso es que Urlar Pietri abogaba tanto por desmantelar esa hipertrófica visión del Estado, siguiendo las perspectivas del liberalismo clásico austríaco. Clásico no, la perspectiva austríaca. Diciendo, tienes que quitar ese peso burocrático al Estado y empezar a dar libertades para la experiencia de la autogestión, tanto empresarial como de mercado. No podemos vivir en el exabrupto de una nación que vive del Estado, en lugar del Estado vivir de la nación. Nos decía de manera brillante Arturo Uslar Pietri. Tenemos un monstruo de Estado y ya Samuel nos decía, esto va a pasar, esto lo dice la Escritura, cuando ustedes en lugar de refugiarse en el Señor, van a poner sus esperanzas en caudillos mesiánicos y mileniales. No tendrán otra alternativa porque tu adúltero corazón necesita ser disciplinado, no en la autosuficiencia, porque es maldito el hombre que confía en el hombre y sigue esperando en el hombre, teniendo en el brazo su esperanza. Lo que ahora nos viene a dar el Señor es una cátedra de cómo esta autonomía es desafiada. Miren qué más pasó. ¿Os gusta eso? Vas a enriquecer a los burócratas a costa de tu Estado. Y esta es la palabra quizás más dura. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Exprópiese. Este es el expropiese bíblico que muchos cristianos justificamos. ¡Qué vergüenza! El Señor dice que eso no está bien. Pero usted, por su suscripción política y yo por mi desvarío político, en algún momento llegamos a pensar de que eso era justo. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación, porque no somos inocentes. Vamos a quitarle a Él para repartir para todos.
ellos lo ven como un acto de justicia social. Bíblicamente es robo. Y Dios tiene que disciplinar a una nación que piensa de esa manera. ¿Hay explotación? Sí la hay. Pero yo no puedo agotar en este breve espacio que tengo en el púlpito una compleja tesis politológica y económica que es el fundamento de todo este delirio de estatización, que es la concepción de la teoría objeto-valor, del valor objetivo, cuando lo que de alguna forma la escuela austríaca demostró es que no importa el tiempo que yo invierta en la producción de estos lentes. Alguien diría, estos lentes cuestan, ¿tú sabes lo importante que es ver? Bueno, no es tanto lo importante que es ver. Yo invertí 2 años haciendo estos lentes, por lo tanto deben costar unos $1,200. Entonces el tipo que se los pruebe dice, yo no veo nada, no le sirve porque no es su fórmula. Dice, ni $2 te doy por ese calembre. Entonces se ofende el que los hizo. Pero ¿cómo tú no vas a respetar el tiempo de inversión que yo tuve aquí? ¿No te das cuenta todo lo que yo hice aquí para que tú de alguna manera vengas y digas que no vale nada? Pero si no me sirven, ¿por qué te tengo que dar $1,000? Lo que la economía liberal austríaca demostró es que el valor de un producto no tiene que ver con el tiempo de inversión que usted tuvo en el trabajo, sino en las diferencias intersubjetivas, en las valoraciones que se le confiere la dinámica social a la realidad y al valor auténtico de un objeto. Usted puede hacer un vino muy costoso y decir, yo tengo 30 años guardando esta reserva de vino, esto tiene que costar, y se lo va a vender a los evangélicos y queda limpio. A mí no me interesa tu brebaje, no me interesa el alcohol. Ya darán por eso en valor. Usted puede ver que aquí alguien pone a vender vinos en Coro y quiebra, porque aquí la gente no bebe eso. Aquí de cerveza y lavagallo para abajo vas a poner un vino, y eso es pretencioso. Se ve hasta afeminado, diría algún caballero. Diría, no chico, está tomando vino cuando hay una cerveza vestida de novia. Eso sí tiene valor y por eso sí dan la vida. Pero la realidad es que la teoría de objeto-valor, la plusvalía, fue refutada. El tema es que el Señor está denunciando que estos burócratas se van a enriquecer sustrayendo de la propiedad privada. Este es el punto por el cual yo me puedo meter en problemas por solamente traer este punto a la iglesia. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y esto es lo que hace crujir los dientes de los que ostentan el poder. El Señor de manera, si lo digo yo, ¿usted le daría tanto peso a como lo dijera Dios? No es porque lo diga yo, es porque lo dice el Señor. El problema que vamos a tener los pastores es que cada vez que repitamos esto, nos vamos a meter en problemas con los que se vean perjudicados con esta dinámica de poder. ¿Y qué dice el Señor clara y taxativamente? Miren lo que dice acá. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y diezmará vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. La burocracia la tendrá que mantener la enajenación que el Estado haga de la propiedad privada. Palabra de Dios. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Se dan cuenta por qué este libro es peligroso? Es más, aquí hay un temazo con los impuestos, pero no me quiero seguir metiendo en problemas. Y es que no podemos callar lo que el Señor dijo. Cuando dice acá, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, nos está diciendo, te va a dar un trabajo que no va a ser remunerado de manera equivalente a tu inversión de vida.
diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Se van a generar nuevas formas de esclavitud social para tú mantener esa aparente democracia instituida a través de estas formas jerárquicas de poder. Te vas a meter en problema con la visión del Estado que estás demandando. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Increíble que el Señor nos los dijo. Y cuando todo eso te pase, ustedes me van a buscar y yo no voy a hacer nada. ¿Puede ver usted el retrato de nuestra realidad social? Es evidente. Solamente un sesgo de lectura no nos permitiría. Muy bien, vamos a darle el rey. ¿A quién buscamos? Un rey conforme al corazón del pueblo. Necesitamos un hombre conforme al corazón del pueblo, porque después de todo fue el pueblo quien lo demandó. Dios le dijo a Samuel: yo resiento que el pueblo no quiere estar bajo liderazgo de mi ministerio, Señor. Puedo entender que mis hijos no tengan la estatura moral que yo dispuse, o adelantar de la misma manera, con la misma diligencia, lo que tú me comisionaste, pero no puedo creer que me estén demandando una dirección distinta a la tuya. Y le dijo el Señor a Samuel: a ti no te han desechado, me han desechado es a mí. El gobierno teocrático, el rey de Israel, soy yo. Y ellos me están desconociendo. Les avergüenza su visión de la vida. Tienen vergüenza del evangelio porque no se parece al mundo donde viven. Se quieren vestir como ellos, quieren vivir como ellos. Escucha al pueblo en todo lo que te pida. Y me resulta interesante el énfasis que el Señor le pone y le dijo: ¿quieren esto? Dales patria. Dáselas. Te están pidiendo un monarca, dáselos. Cualquier lingüista sabe las implicaciones semánticas de esto. Sí, porque después de todo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos se han leído la Biblia completa? Levanten la mano los que se han leído la Biblia completa. ¿Sabe usted la cantidad de cosas que no sabe que Dios dijo de no habérsela leído? Y sabe que el usted desconocerla no lo exime de la culpa. Usted no puede alegar desconocimiento de la ley como una justificación de la transgresión. Y yo no puedo llegar diciendo: Señor, yo no me leí 1 Samuel 8 y por eso yo me abanderé con estas campañas mesiánicas y mileniales. No, tú tenías instrucciones desde tu infancia de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y el no escuchar mi voz, como ya le va a pasar a Israel, ¿sabes qué va a pasar? Israel perdió el territorio, perdió su liderazgo y se tuvo que ir de su país. Así termina esta historia. Se las estoy expoliando. Invariablemente sigue sucediendo lo mismo cuando un pueblo reposa en esperanza en un hombre y no en Dios. Y el Señor les dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Como no van a querer escuchar estas cosas, seguramente. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. No importa que nos quite nuestros hijos, no importa que nos quite las viñas, no importa que él tenga que quitarme un terreno para dárselo a un burócrata del Estado, no importa, queremos eso. No queremos más de lo de anterior, queremos es tu propuesta. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a darle lo que piden. Interesante la lección que ahora el Señor viene a brindarles. Mis queridos hermanos, estamos dentro de muy poco de una transición política o de una realidad política que puede ser grandemente conflictiva.
Mi exhortación como pastor es que no cometamos el mismo error de pensar de que un hombre nos va a redimir. Israel no necesitaba a Saúl. Israel necesitaba conocer de manera más clara y categórica al Dios que fundó a esta nación. La crisis que usted y yo afrontamos no cambia con una transición política. Porque tengo que decirles algo, aquí me voy a echar enemigo a todo mundo, pero yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Usted se va a acordar y va a decir, buscamos a un hombre y no buscamos a Dios. Que Dios disponga lo mejor para nuestra nación, pero no confíe en el hombre. Confiemos en el Señor. Nuestro deber como iglesia es mostrarle al mundo que nuestra esperanza no está puesta en la carne, no está puesta en la habilidad de un hombre para brindarnos nuevos comienzos. Nuestra respuesta viene de un Dios que de nosotros humillarnos ante su presencia, clamar y orar en arrepentimiento por nuestra nación y por nuestros pecados. Ese Dios oirá solícito nuestro clamor y sanará nuestra tierra. Busquemos al Señor, refugiémonos en Él, invoquemos su nombre y proclamemos su nombre. No podemos perder el objetivo natural que como iglesia nosotros tenemos. ¿Se da cuenta que predicar estas cosas lo meten a uno en problema con todo el mundo? Ya por catirito yo no caigo bien en coro, y ahora por esto menos. Si sigo diciendo estas cosas ya de alguna manera esto genera malestar. Pero mis queridos hermanos, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y tendremos que recordar a Juan el Bautista diciéndoles todas estas cosas. Usted dirá, eso fue el antiguo pacto. Pues mire lo que en el nuevo pacto ya yo les había dicho la semana pasada, y creo que viene ahora una interesante transición. Porque Lucas, el eminente historiador de nuestra fe, Juan el Bautista recordaba lo que él decía: de cierto os digo, capítulo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Juan está diciendo, esta nación necesita una experiencia de arrepentimiento auténtico. No podemos seguir invocando elementos de que yo soy heredero de un patrimonio histórico. Mira, Dios, el Señor puede levantar de las piedras. Si tu confianza está puesta en la habilidad de un hombre o en la herencia de un hombre para rehabilitar una nación, es estéril, porque el que realmente puede facultar al hombre para hacer riquezas, para sanar una nación, para dirigir con sabiduría una nación, es Dios. Estamos igual que Israel en esta transición histórica, idénticos. Y ahora Juan le reitera esto a la generación que vio al Mesías. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esto pasa más allá del histrionismo religioso, más allá de la habilidad de ustedes poder montarse en la coreografía religiosa en la que estamos acostumbrados. Esto va más allá de cantar en un culto un domingo y tener una predicación un domingo. Va más allá de nuestros aparatos litúrgicos. Miren a lo que se está refiriendo Juan. Ya también el hacha está puesta a la raíz. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? No te encontramos orilla, Juan. ¿Cómo te satisfacemos tus demandas? Y miren lo que Juan le dijo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Generosidad. Parte tu pan con el pobre. Sé generoso. Empieza a pensar en los demás, no solamente en ti mismo. Tengo que recordar algo que John Piper recordaba de John Owen en su libro sobre la concepción de Dios y su idea del sufrimiento. John Piper nos recordaba, citando a Owen, de que la depresión, uno de los factores que la cura, es justamente ocuparnos de otra gente.
cuando dejas de pensar en ti y empiezas a ocuparte en otros, parece que la tristeza se empieza a desvanecer. Pero es que nuestra cultura narcisista, egolátrica, de individualismo radical, nos tiene, como dirían los teólogos medievales, incurvatus in se, vueltos sobre nosotros mismos. Y el servicio cristiano nos está recordando, tú no vives para ti. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en cuanto a la estima, Jesús nos dejó una cátedra, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. Nuestra cultura nos enseña que nosotros tenemos que ser superiores a los demás. La fe cristiana nos dice, tú debes considerar a los demás como superiores a ti. Y se van a quitar tus envidias, se van a quitar tus celos, se van a quitar tus competencias sociales rancias. ¿Por quién tiene más esplendor acá? Porque cuando tú eres sanado en tu dimensión espiritual de la autoestimación, porque quizás no te estimas de valor como Saúl, ya veremos, no se estimaba de valor. Cuando usted logra superar esa crisis de identidad, de valor personal, yo le sugiero a usted que en lugar de cultivar una autoestimación, usted cultive una Cristoestimación. Cuando usted le dicen, ¿y a mí qué me importa el mundo si ya el que yo quiero que me quiera, me quiere? Y usted le dice, ¿tú sabes qué dijo él de mí? Que yo soy su especial tesoro. Soy la niña de sus ojos, que de sus manos nadie me arrebatará, de que él nunca me dejará y que siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Que no importa lo que suceda, él lo va a cambiar todo para bien. Que todo lo puedo en él porque él me fortalece. De que si él es conmigo, ¿quién es contra mí? Y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de mi Dios. ¿Qué me importa a mí, la opinión del mundo, si Dios está conmigo? Dios y yo somos mayoría. A su nombre sea la gloria. Y cuando usted ve sus fuerzas y recursos, mire esto. Todo eso se desvanece a través del servicio auténtico. Hermanito, no tengo que competir contigo por quién brilla más en la iglesia. No tengo que competir contigo. No, yo tengo una competencia con mi carne, con hacerla morir diariamente. Y esto me lo enseña el servicio. Yo parto el pan con el pobre, no para sacarlo por Instagram. Le doy el pan. Y venimos a servir aquí a todo el mundo porque nos encanta servir a la gente. La gloria sea para el Señor. Hashtag la gloria para Cristo y la vanagloria para mí. Lo que hace tu mano derecha, ¿por qué lo tiene que saber la mano izquierda? Porque eso no tiene un carácter cristiano. Usted no tiene por qué exponer a la vergüenza pública, el hambre o la miseria que afronte a alguien. Si usted lo da, hágalo en secreto. Si usted tiene 2 camisas, no dé la que esté rota, dé la que le gusta. No dicen amén. Te va a dar el calembe blue jean, el calembe de zapato, no dé nada. Eso no es dar, usted está limpiando el closet. Cuando usted da lo que le gusta, en realidad dio. Como decía David, yo no le voy a dar a Jehová nada que no me cueste. A su nombre sea la gloria. Lo mejor de mi vida es para ti. Y Juan le está diciendo, ¿quieren una nación distinta? Pues empiecen a partir el pan así. Empiezan ustedes a reformar su autoconcepción. Olvídate de que eres negro, olvídate de que eres mestizo, olvídate de que eres indígena, olvídate de que eres catire, de que eres rojo o amarillo. Tu identidad y dignidad no viene por tu raza, chico. Le compraste el discurso al diablo. Tú eres lo que eres, es por la gracia de tu Dios. Abraza con entusiasmo esa identidad. Abraza con entusiasmo ese regalo divino. Y puedes decir, ahora yo sí estoy fullero, el Señor me vistió de justicia. Ninguna condenación hay para mí.
Él me puso bonito. A su nombre sea la gloria. Y ese resentimiento social se va desvaneciendo, porque ya usted no depende de la afirmación que alguien tenga de usted. Usted no es esclavo de palabras de afirmación o de la respuesta social que tenga su conducta o su autoperceptiva identidad. No. Usted dirá como Pablo: yo en poco tengo ser juzgado por tribunal humano. Lo que diga la gente me tiene sin cuidado, porque ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. No se trata de lo que yo autoperceptivamente considere de mí, sino que el que me juzga es el Señor. Autoestimación no, Cristo estimación sí. Usted es Cristo estimado. Cristo le ama y tiene un plan especial para su vida. Sí lo tiene. Abrácelo con entusiasmo, parta el pan, viva para otros. Comparta, mire más allá de usted y mire hacia afuera. Deje de compararse con otra gente. Dígame las mujeres, si usted se mete en la crisis de las Kardashian, qué infelicidad debe ser mujer viviendo así. Es que este enrolladito que yo tengo aquí no me hace ser feliz. Mi marido se va a buscar a otra por este caucho. Este caucho me va a dejar sin marido. Cuando se ora por los enfermos, pasan por la celulitis, estrías y todo género diabólico de esa naturaleza para que oren por ella. Hermano, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Autoestimación no, Cristo estimación sí. ¿Sabe por qué la autoestimación? Y permítame este juego de palabras, porque algún psicólogo podría resentir que estamos desvirtuando el vocabulario de la ciencia, de la conducta humana. Pero es que en última instancia, la ciencia a mí me resulta interesante y creo que viene muy bien que trabajemos sobre la interacción entre ciencias sociales y humanas y nuestra perspectiva epistemológica y teológica de la vida. A los investigadores sociales, a los educadores, a los estudiantes de maestría o de doctorado, vendría muy bien ver cómo algunas de nuestras concepciones son antropocéntricas. Es el hombre el centro del universo. Y no, mi querido hermano, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra justicia, nuestra dignidad personal es un atributo comunicable de la naturaleza divina. Fue Dios el que la comunicó, fue Dios el que la confirió y usted se apropia de ella por la fe. Somos salvos es por fe, no por obras. Ahí no se le da el crédito ni siquiera a usted. Usted no tiene el crédito de nada. Si usted llega a ganar corona, si es que de alguna manera la ganamos, el capítulo 5 de Apocalipsis nos deja claro que los 24 ancianos se quitaron. Ustedes dicen que esto es mío. No. Esto es del que murió, resucitó y triunfó y me ha inscrito mi nombre en el libro de la vida inmerecidamente, porque me dio por gracia. Gracia es que Dios me da lo que yo no merezco, y misericordia es que Dios no me da lo que yo sí merezco. Pues su gracia y su misericordia me tienen en pie y lo tienen a usted en pie. Juan le está dando una cátedra aquí a los que están escuchando, cómo el Estado tiene entonces, cómo una nación se reforma. ¿Qué debemos hacer, Juan? Pues comencemos con la justicia. Y la justicia personal solamente se hereda por fe. Y es de quien yo vengo hablándoles, que viene uno detrás de mí del que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus calzados, de sus sandalias. No en la justicia propia que ustedes han elaborado. No en el anclaje étnico de que porque son descendientes de Abraham, ustedes ya son justos. Ustedes necesitan una justicia que no les es propia. No depende de ti. Ahora mira qué más tienes que hacer, porque creo que aquí el servicio traduce una dimensión terapéutica tanto a nivel personal como a nivel colectivo y corporativo.
si empezamos a servir a nuestro vecino, si usted barre el frente de usted y le tira el sucio al vecino, mi pastor decía, chico, yo le barro el frente como hasta la esquina y me voy de esquina a esquina y le barro a toda la cuadra para que nadie diga que yo no lo ayudé. Mi pastor, un hombre más ocupado que un semáforo, y se daba el trabajo de él mismo de barrerles el frente. Le deben estar echando de menos los vecinos. Mire para el lado. Le hicieron daño, lo ofendieron, bárrale el frente a quien lo ofendió. Pásale un cafecito, una harina pan que usted tenga mal parada, déjesela caer también. Y Dios lo va a bendecir. Usted nunca se parece más a Dios que cuando es generoso. Y usted dirá, como la propaganda de Tank, ¿se acuerdan en la papeleta esa cancerígena que vendían? Tank, no se lo merece. Usted dirá, no se lo merece. Usted tampoco se merece la salvación. Usted no se merece la salvación, ni yo me merezco. Usted podrá decir, nadie aquí se merece la salvación. Dios nos dio lo que no merecíamos y Dios no nos dio lo que sí merecíamos. Nos dio gracia y nos dio misericordia. Esto lo necesita saber Venezuela. Esto lo necesita saber San Antonio. Esto lo necesita saber el municipio Miranda. Esto lo necesita saber el estado Falcón. Todos sus municipios, nuestra nación y donde quiera que usted esté, la agenda de Juan es la única agenda de transformación auténtica de una nación. Miren qué más. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y le dijo, vinieron también unos publicanos que son los equivalentes a los del CENIAT. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. ¿Y por qué les tenían tanta rabia? Bueno, porque entre otras cosas, los impuestos, como ya nos lo dijo Samuel, ¿para qué eran los impuestos según Samuel? Para mantener la burocracia del Estado. Y le dijo, estos te van a quitar lo tuyo para dárselo a sus burócratas, a la gente que tiene toda la maquinaria del aparato del poder. Entonces, Zaqueo, un personaje del capítulo 19 de Lucas, era cobrador de impuestos y era judío. Y ellos decían, este es peor todavía, es una apátrida, porque le cobra impuestos de Roma a los de su nación. ¿Y saben qué hacían estos sinvergüenza? ¿Cuánto debes vos? Chico, yo le debo al CENIAT $500. No me digas, ¿y lo puedes pagar? A mundo, ¿con qué uña, Gavilán? Si apenas estoy rajuñando para poder comprar la comida de la quincena, a ver si llego y sobrevivo al último. Pero el negocito me le pusieron 500 de multa. No te preocupes, el recaudador de impuestos venía y pagaba la multa. Ahora vos me debes a mí, pero me vas a pagar con intereses. Y la gente decía, es pan hoy y hambre mañana, porque ahora soy 2 veces esclavo de los impuestos de la nación y del impuesto que tengo que pagarle al recaudador de impuestos, que es el publicano. ¿Quiénes fueron publicanos en la Biblia? Mateo y Zaqueo. Por eso cuando Jesús le dice, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa y vaya y yo coma allá. Todos los que estaban con él dijeron, no, este se volvió loco, el pastor se volvió loco. Ahora sí es verdad que me voy de la iglesia. ¿Cómo vamos a comer con ese sinvergüenza que nos dejó limpios? Que al trabajito que yo estaba haciendo me dejaron sin mi lucro, vale. Le quitaron la comida a mi hijo. Le quitaron la comida porque se robó lo que era mi fruto de mi ganancia. Yo tengo que mantener a la gente que nos oprime. ¿Qué les parece? Y Pedro y los de la cooperativa de pesca, Pedro, los Juanerges, Juan, dijeron, nosotros no vamos a comer con él. Y estaban de acuerdo con los fariseos y con otros que estaban ahí. Verdad es, aquí sí tienen razón los detractores del pastor. Nosotros, ¿cómo se le ocurre al pastor estar comiendo con gente como esa? Y Jesús les dijo, los enfermos, los sanos no necesitan de médico. Son los enfermos los que necesitan de médico. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y aquí viene a decirnos algo interesante. El Señor le preocupó tanto el mendigo
¿verdad? En mendicidad y miseria como Bartimeo, como el rico opresor de Zaqueo. Este no es un evangelio nada más para un grupo social, es un evangelio universal. Ahora, ¿qué tiene que hacer el que robó al pueblo? ¿Qué tiene que hacer el que le puso cargas onerosas al pueblo? Amárrese el cinturón de seguridad y mire lo que el Señor dice. Y le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Caramba, no pidas más. No metas la mano debajo de la mesa y dile, dame por acá y salimos de eso. Esto no lo dice el Corán, esto no lo dice el Bhagavad Gita, esto no lo dice el libro de los muertos egipcios. Por eso a ellos les gustan esas religiones. Pero el único libro que sí dice lo que no está bien es este glorioso y maravilloso libro. A su nombre sea la gloria. Miren qué más. También le preguntaron unos soldados, caramba, la opresión militar romana era la que daba garantía al poder, lo que mantenía a un perverso, a esta pandilla de criminales, Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes el tetrarca y su hermano Felipe, Lisanias y también a Anás y Caifás. Los que mantenían en el poder a esa gente eran estas élites militares. Y ahora tienen que recibir ellos esta instrucción. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al ejército venezolano? Ya tío Luis levantó la mano. El primer mártir. Ya tenemos el primer mártir en nuestra fila. Nuestro Esteban. Esto no lo quiere escuchar nadie. Que yo me contente con mi salario. Que no hagáis extorsión a nadie. No incurras en la simulación de hechos punibles. Usted sabe cómo se puede administrar la justicia. No eres culpable, pero yo puedo hacer que tú seas culpable. El Señor lo está viendo todo. Y lo que el Señor nos está dejando claro en esta exhortación es que nada de lo que el Estado adelanta le es ajeno a su gobierno providencial. Ya para terminar, porque quise reiterar estos aspectos, ¿saben por qué? Porque la educación política es importante también para nuestra formación espiritual. Es importante que usted tenga este conocimiento de cómo se comporta el Estado tras bastidores, para que de alguna manera yo los quiero desilusionar de la confianza que usted tiene en nuestros políticos. Yo quiero es que usted confíe en el Señor de esta casa. Nosotros no tenemos ninguna pretensión política ni interés económico en el gobierno. Nuestra única pretensión es predicar el Evangelio tal como él está en estas páginas. Ya es un acto revolucionario hacer eso. Ya es un acto complejo y desafiante. Ya lo vieron. Ya vieron las implicaciones formidables que tiene decir lo que la Biblia dice. Ahora, dales lo que ellos quieren. Y con esto voy terminando. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfia, hijo de un benjamita. Es interesante ver que a pesar de que la tribu de Benjamín era la más pequeña, era la que socialmente, aparentemente estaba más encumbrada. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, que curiosamente es el mismo nombre que luego tendría en su versión romana, Saulo de Tarso, que también era de Benjamín. De la misma tribu de Pablo. ¿Por qué era muy encumbrada los benjamitas? Porque era el hijo amado de Jacob. Era el zurrapo de Jacob. Era el muchachito consentido. Y usted sabe que los hijos menores no le dan los palos que nos dieron a los mayores.
a los zurrapitos. Si usted tiene una familia que tiene 8 muchachos y la distancia tuvo los primeros 4, le llevan 10, 15 años que usted termina criando a su hermano, ese no es un hermano, eso es un hijo. Y los zurrapitos así tienen un trato preferencial, ¿sabe? Benjamín lo tuvo. Y quizás dentro del universo simbólico hebreo, ser un benjamita era la tribu del hijo amado de Jacob. Fueron a buscar cuál es el gobierno que el pueblo quiere. Vamos a darle un rey conforme al corazón del pueblo. Después veremos el rey conforme al corazón de Dios. Pero este es el rey conforme al corazón del pueblo. ¿Qué busca la gente? Entre los hijos de Israel, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Miren el rey que el pueblo quería y que el pueblo le buscaron. Que era joven y hermoso. Cuando la Biblia dice que alguien es bonito, crea que debió haber sido bien bonito. La Biblia no pone nada gratis en las páginas. Cuando dice que Betsabé era hermosa, grandemente hermosa, eso debió haber sido una reina de belleza, ¿sabe? O la reina Esther, o de José cuando se dice que era de hermosa presencia y de varonil. Yo me imagino que era un Ken. Bueno, de Saúl vamos a darle los que piden. Ellos ven lo que sus ojos, a ellos les gusta es lo que ven. Son visuales. Ellos no viven por fe, ellos viven por vista. Y necesitan un hombre joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Náguara. ¿Cuántas mujeres no estarían suspirando por este hombre? Y además vamos a agregarle otro factor que lo hacía más atractivo todavía. Porque dentro de los elementos atractivos de la masculinidad, siempre la estatura, y las mujeres van a decir amén, es uno de los factores que más le llama la atención. Dice, el tipo es feo, pero es alto, no importa, es bonito. Es un tipo alto. Tipo alto siempre, usted va a decir, las mujeres después que se casan dicen que el esposo no les gustaba. No, él no me gustaba a mí, lo que pasa es que él después me enamoró. Y yo me he cansado de escuchar a las mujeres decir que después que tienen un calembe, dicen, ese es un calembón. A mí me gustan es altos, no como el calembe con el que me casé que era bajito. No puedes decir eso, pero así siempre usted va a ver eso que dicen las mujeres. Nunca somos lo suficientemente altos para estas expectativas, pero él sí las cumplió. Miren que era Saúl. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Náguara, el tipo era bonito, joven, alto, era puesto. Lo que le faltaba era cobre. Y ahora los tiene. Porque todo lo que dijeron aquí ahora va a ser para él. Los impuestos de la nación, los jóvenes, las mejores tierras. Lo que aquí dijeron que iba a pasar, le pasó a Saúl. Ahora miren qué más después de esto. Y aquí ahora y en esta ciudad, un varón de Dios, se le perdieron unas asnas a Saúl y empezó a buscar a las asnas. Y providencialmente ese extravío de sus animales lo llevaron a buscar al hombre de Dios. Algunos comentaristas dicen, hay algunos que buscan a Dios por devoción y otros buscan a Dios por conveniencia. Se me perdieron algunas cosas y necesito que tú me digas. ¿Sabe que si nosotros fuéramos del evangelio de la prosperidad, en este lugar no cupiera la gente? ¿Por qué? Porque a la gente le resulta atractivo que le digan cómo podemos negociar con Dios para hacernos ricos. Eso tiene mucho mercado. Eso tiene muchísimo mercado. Si usted dijera, oye, aquí estamos llenos para la gloria de nuestro Dios por su misericordia. Pero es interesante observar que los movimientos de mayor atractivo en términos sociales son los que tienen un anclaje eminentemente materialista. La gente quiere buscar la fe como un instrumento de lucro. Pero lo cierto, y lo que me quiero detener con Saúl,
es que este hombre tenía una profunda desconfianza en él mismo. Y con esto voy a cerrar. Tomando en el capítulo 10, Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo el pueblo de Israel? ¿No te ha elegido Dios para que tú le des cumplimiento a la solicitud del pueblo? Tú eres la mejor exposición de lo que el pueblo espera. Ahora mira lo que sucede. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. Lo cierto es que algunas personas empezaron a cuestionar por qué él decía: yo no soy digno de esto. No me llamen a mí, busquen a otra persona, yo no cumplo esas competencias. Él tenía problemas para reconocer el valor personal que tenía. En el verso 22 dice: preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová: he aquí él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, de los hombres de arriba, era el más alto de todo el pueblo. Se distinguía, se veía como un tipazo. Decían: allá va Saúl. Se le veía la estirpe de líder nacional, pero era tímido, batallaba con complejos. La historia se vuelve compleja cuando después algunos hombres perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Vamos a ver cómo lidió con sus complejos Saúl. Vamos a ver qué pasó con ese corazón que después que recibió toda esa abrumadora bendición, se corrompió. Vamos a explorarlo la semana que viene y lo contrastaremos, no ya con el hombre que es conforme al corazón del pueblo, sino el hombre que es conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos anhelan al que es conforme al corazón de Dios? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús, el Rey de Gloria, al que decimos y afirmamos que volverá. A su nombre sea la gloria. Gracias, Rey, por este día, por esta hora, por esta maravillosa ocasión. Hoy queremos poner delante de ti nuestra querida, amada y entrañable nación, Señor. No queremos incurrir en el mismo error de Israel. Somos tan falibles o aún más que ellos, Señor. Somos tan torpes o aún más que ellos. Pero nuestra confianza hoy como iglesia queremos proclamarla no en la habilidad de un hombre, sino en la habilidad que viene de ti. Hoy queremos que tu sabiduría repose, oh Dios, en aquel que tú hayas designado, Dios, para orientar los destinos de esta patria hasta el día de tu venida. Hoy rogamos de que tu dulce dirección, Espíritu Santo amigo, por el bien de esta nación, por el bien de nuestros trabajos, por el bien de nuestros campos, de nuestros ríos, de nuestra enorme, formidable, maravillosa tierra de gracia, por el bien de nuestros niños, pon sabiduría, oh Dios, en aquellos que están en eminencia. Indistintamente de nuestra preferencia, nuestro corazón no quiere ser desleal para ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti y nos abandonamos providencialmente al gesto de tu amor, de tu gracia. Rogamos por nuestra tierra, rogamos por su prosperidad y bendición, rogamos por su paz. Bendice a Venezuela por causa nuestra, Señor. Que tu verdad corra como ríos por las calles de esta nación, y que nosotros podamos, al igual que Juan el Bautista, oh Dios, partir el pan con el pobre, dar la capa al necesitado, dejar de pensar de manera egoísta y generosamente brindar de lo que de gracia hemos recibido. Que nuestros funcionarios, oh Dios, abandonen la corrupción, que no se haga extorsión de nadie, que nosotros podamos ver un imperio de ley y de justicia gobernando nuestros destinos hasta el día de tu venida, donde tú exhibirás nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Hasta entonces, oh Dios, el Espíritu y la Iglesia dicen: ven,
Señor Jesús. A tu nombre sea la gloria. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.